En la tranquila ciudad de São Paulo, una niña de 4 años hizo una declaración que cambiaría para siempre la vida de su familia. «Quiero volver con mi otra familia», dijo Marina Silva, mirando fijamente por la ventana del coche. No era un capricho infantil ni una fantasía pasajera. Marina conocía detalles imposibles sobre una casa en la que nunca había estado, sobre personas que había perdido 11 años antes de nacer. Cuando sus padres decidieron investigar esas afirmaciones aparentemente absurdas, descubrieron algo que desafiaría todo lo que creían sobre la vida, la muerte y la memoria. Esta es la historia real de una niña que recordaba una vida anterior con una precisión que la ciencia aún no puede explicar. ¿Qué define un recuerdo verdadero? Esta pregunta resonaba en los pasillos del apartamento de la familia Silva, en el barrio de Vila Madalena, en São Paulo, mientras Marina, con apenas 4 años, dibujaba con crayones sobre papel blanco. Sus trazos infantiles formaban una casa que nunca había visto, con detalles que una niña de su edad no debería conocer. La disposición exacta de los muebles, los colores de las paredes, incluso la ubicación de un árbol en el jardín. «Mamá, ¿cuándo puedo volver a mi otra casa?», preguntaba Marina, levantando sus ojos marrones hacia Carla Silva, de 32 años, vendedora en una tienda de ropa del Shopping El Dorado. La pregunta venía acompañada de una expresión melancólica que no correspondía a su edad, como si cargara dentro de sí una nostalgia antigua e inexplicable. Carla inicialmente creyó que se trataba de una etapa normal del desarrollo infantil, ese periodo en que los niños crean mundos imaginarios y amigos invisibles. «Es solo imaginación, querida. Esta es tu casa con papá y mamá», respondía siempre, acariciando los cabellos rubios de su hija. Pero Marina negaba con la cabeza con una convicción que resultaba inquietante. «No, mamá, mi otra casa es diferente. Tiene un jardín con rosas rojas y una escalera de madera que hace ruido cuando subimos. Y está la señora Francisca, que me hacía pastel de maíz todos los domingos». Roberto Silva, padre de Marina y técnico en informática de 35 años, observaba estas conversaciones con creciente inquietud. Intentaba racionalizar, explicar con lógica. Tal vez Marina había visto algo en la televisión o escuchado una conversación de adultos, pero la riqueza de los detalles y la coherencia de las descripciones comenzaban a incomodarlo profundamente. La situación escaló una tarde de marzo de 2019, cuando Marina tuvo lo que sus padres describieron como un episodio. Jugaba tranquilamente en la sala cuando de repente comenzó a llorar desconsoladamente, llamando a nombres que la familia nunca había escuchado. «Quiero ver al abuelo Juan. Me prometió que me enseñaría a plantar tomates», gritaba entre sollozos, aferrándose a la pierna de su madre con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. «¿Por qué no me dejan ir a casa? ¿Por qué nadie me lleva a ver a la señora Francisca?». Carla sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La angustia en la voz de su hija era demasiado real, demasiado antigua para una niña que solo había vivido 4 años. Intentó calmarla con palabras suaves, pero Marina continuaba inconsolable, describiendo con precisión creciente una vida que aparentemente no le pertenecía. «Mi casa tiene una cocina azul y la estufa es antigua, de esas que hacen mucho ruido al encenderse. Y hay una mecedora en el balcón, donde la señora Francisca se sentaba a tejer los domingos por la tarde». Roberto decidió poner a prueba a su hija. «Marina, cuéntame más sobre esa casa. ¿Cómo son los vecinos?». La niña dejó de llorar instantáneamente, como si finalmente hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharla de verdad. A la derecha vive el señor Antonio, que tiene un perro llamado Boliña. Es negro con una mancha blanca en el pecho. A la izquierda vive la señora Rosa, que siempre discute con la señora Francisca por la música alta. Los detalles eran demasiado abundantes, demasiado específicos.
Marina describía no solo la apariencia física de los lugares y personas, sino también sus personalidades, hábitos y pequeñas peculiaridades que un niño no inventaría fácilmente. Hablaba de cómo la señora Francisca guardaba las ollas, siempre de las más grandes a las más pequeñas, de cómo el abuelo Juan silbaba una canción específica mientras regaba las plantas, de cómo la puerta delantera crujía siempre con el mismo tono cuando alguien llegaba. ¿Y cómo sabes todo esto, Marina?, preguntó Carla, sentándose en el suelo junto a su hija. Porque yo vivía allí antes, mamá. Antes de venir aquí, vivía con ellos. Ellos me cuidaban y yo los quería mucho. La palabra antes flotó en la habitación con una extrañeza que hizo que Roberto y Carla se miraran preocupados. Antes no tenía sentido. Marina había nacido en el Hospital São Luís, en el barrio de Itaim, y desde entonces siempre había vivido con ellos. No había un antes que justificara esos recuerdos. Esa misma noche, Roberto se quedó despierto hasta tarde, navegando por internet en busca de explicaciones. Escribía términos como niños con recuerdos de vidas pasadas y reencarnación infantil, encontrando relatos similares alrededor del mundo. Historias de niños que recordaban detalles imposibles sobre lugares y personas que nunca habían conocido. Casos documentados por investigadores serios dedicados a estudiar estos fenómenos aparentemente inexplicables. Carla, por su parte, decidió registrar todo lo que Marina decía. Creó un cuaderno especial donde anotaba meticulosamente cada detalle mencionado por su hija sobre su otra vida. Las anotaciones se acumulaban rápidamente. Nombres completos, descripciones físicas detalladas, hábitos específicos, incluso conversaciones completas que supuestamente había presenciado. La señora Francisca siempre decía que yo era igualita a su hija que ya se había ido, contaba Marina una mañana de sábado mientras tomaba leche con chocolate. A veces lloraba cuando pensaba que yo no la veía, y el abuelo Juan siempre decía que yo era la luz de su vida. ¿Y cómo era la hija de la señora Francisca, Marina?, preguntó Carla, con el bolígrafo en la mano. Se llamaba Isabel. Tenía el cabello igual al mío, pero más largo, y le gustaba usar vestidos azules. La señora Francisca guardaba sus fotos en una cajita de madera sobre la cómoda de su habitación. La precisión seguía impresionando. Marina no solo describía personas y lugares, sino también relaciones familiares complejas, historias personales y detalles emocionales que parecían cargar con el peso de experiencias realmente vividas. Hablaba de la tristeza de la señora Francisca con una comprensión que trascendía su edad. ¿Por qué Isabel se fue?, preguntó Roberto, que se había sumado a la conversación. Marina permaneció en silencio por un largo momento, removiendo distraídamente los cereales de su plato. Cuando finalmente respondió, su voz era más baja, casi un susurro. Se enfermó, muy enferma, y después ya no pudo jugar conmigo. La familia Silva comenzó a notar que Marina no hablaba de su otra vida como una fantasía feliz. Había capas de tristeza en sus recuerdos, una melancolía que se manifestaba especialmente cuando mencionaba el final de esa experiencia pasada. Era como si cargara el peso de una despedida no elegida, de un amor interrumpido prematuramente. Las noches se volvieron particularmente difíciles. Marina despertaba frecuentemente llorando, llamando a los nombres que había mencionado durante el día. Carla debía arrullarla para que volviera a dormir, mientras la niña murmuraba suplicando regresar a casa, para ver si la señora Francisca estaba bien, para ayudar al abuelo João en el jardín. «Mamá, me extrañan», decía Marina, aferrándose al cuello de su madre. «Siento que están tristes porque no estoy allí». Fue durante una de esas noches agitadas que Marina proporcionó información que cambiaría por completo la perspectiva de la familia sobre el caso. Entre lágrimas y sollozos, mencionó detalles geográficos específicos.
Mi casa está en la calle donde hay una iglesia pequeñita, ¿sabes, mamá? Aquí está la campana que suena todo el tiempo y cerca hay una panadería que vende pan dulce y el dueño se llama Señor Miguel. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Marina había dado información verificable. Ya no eran solo descripciones subjetivas de personas y sentimientos, eran detalles concretos sobre ubicaciones específicas que podían ser investigadas. El domingo siguiente decidió actuar. Llevó a Marina a un paseo en auto por las zonas periféricas de Sao Paulo, sin un destino específico, solo conduciendo y observando las reacciones de su hija. Recorrían barrios como Ciudad de Tiradentes, Itaquera y São Miguel Paulista, buscando cualquier señal de reconocimiento. Durante 2 horas, Marina permaneció callada en el asiento trasero, mirando por la ventana, sin mostrar interés especial. Roberto ya estaba considerando rendirse cuando, al pasar por una calle tranquila en el barrio Hermelino Matarazzo, Marina gritó repentinamente: ¡Papá! ¡Para el carro! Roberto frenó de inmediato, estacionando al lado de la acera. Marina estaba de pie en el asiento, señalando con emoción una casa sencilla, con puerta azul y un pequeño pero cuidado jardín frontal. Es esa, es mi casa. La construcción coincidía exactamente con las descripciones de Marina. Una planta con un pequeño porche, jardín con rosas rojas y un árbol de tamaño medio a la derecha. Roberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era imposible que Marina conociera aquella casa ubicada a más de 40 kilómetros de donde vivían. ¿Estás segura, Marina?, preguntó Roberto intentando mantener la calma. Sí, papá. Mira, allí está la ventana de mi cuarto y allí es donde la señora Francisca se sentaba a tejer. Y mira el portón. Cruje exactamente como dije, como si el universo quisiera confirmar las palabras de la niña. En ese momento exacto, una mujer mayor apareció en el porche de la casa. Tenía aproximadamente 70 años, cabello canoso recogido en un moño y vestía un delantal floreado. Regaba pequeñas macetas a lo largo del porche, silbando una melodía suave. Marina permaneció en silencio unos segundos, observándola con una intensidad que no correspondía a su edad. Entonces, casi inaudiblemente, susurró: «Señora Francisca». Roberto permaneció inmóvil dentro del auto, observando cómo Marina fijaba la mirada en la mujer de la veranda con una familiaridad que desafiaba toda lógica. La niña presionó su rostro contra el vidrio, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y nostalgia desproporcionada para una niña de 4 años. «Ella no me ve desde aquí, papá. ¿Puedo bajar para hablar con ella?», preguntó. Y la simple pregunta llevaba un peso emocional que hizo dudar a Roberto. ¿Y si Marina tenía razón? ¿Y si aquella era realmente la señora Francisca de los recuerdos aparentemente imposibles de su hija? ¿Cómo explicarle a una desconocida que una niña afirmaba haber vivido en su casa en una vida anterior? «Marina querida, tal vez sea mejor no molestar a la señora», dijo Roberto, intentando ganar tiempo para procesar la situación. Pero Marina ya había abierto la puerta del auto y caminaba decididamente hacia el portón. Roberto salió rápidamente tras ella, alcanzándola solo cuando ya había tocado el timbre. El sonido resonó exactamente como lo había descrito, un toque simple seguido de ladridos de un perro pequeño desde el interior. «¡Boliña!», exclamó Marina aplaudiendo. «¡Es Boliña!». La mujer bajó los 3 escalones que separaban la entrada del pequeño portón frontal. Se acercó con curiosidad, observando a la niña rubia que la miraba con una expresión extrañamente familiar. «Buenas tardes», dijo con su típico acento rural paulista. «¿En qué puedo ayudarles?». Roberto respiró hondo antes de responder. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia, pero es una situación un poco inusual. Mi hija Marina ha estado hablando mucho sobre esta casa y sobre usted, señora Francisca», interrumpió Marina, extendiendo las manos hacia la reja del portón. «¿Ya no está tejiendo en el porche?».
La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Su rostro, antes cordial, se volvió pálido. Se sujetó de la reja con fuerza, como si necesitara apoyo para mantenerse de pie. ¿Cómo sabes mi nombre, niña? Porque vivía aquí con usted. ¿Recuerda cuando ayudaba a regar las plantas y usted siempre hacía pastel de maíz los domingos? Francisca Oliveira, de 73 años, viuda y jubilada, sintió que sus piernas temblaban. Durante 15 años, desde la muerte de su nieta Isabel, Francisca había soñado con lo imposible, una segunda oportunidad de cuidar a la niña que había criado como hija después de que su propia hija muriera al dar a luz. Isabel había fallecido a los 5 años, víctima de leucemia, dejando un vacío que Francisca nunca logró llenar por completo. Isabel susurró casi inaudiblemente y Marina negó con la cabeza con fuerza. «Soy yo, señora Francisca, soy yo». «¿Está bien? ¿El abuelo Juan sigue cuidando el jardín?» Francisca abrió el portón con manos temblorosas y se arrodilló a la altura de Marina, observando atentamente su rostro. Los mismos ojos marrones expresivos, la misma hoyuela en el mentón al sonreír, incluso la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza al hacer una pregunta. «Juan falleció hace 3 años, querida», dijo Francisca con voz entrecortada. «Siempre decía que volverías a visitarnos». Marina mostró una expresión de tristeza genuina. «El abuelo Juan murió, pero prometió que me enseñaría a plantar tomates». Roberto observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. La interacción entre Marina y Francisca fluía con una naturalidad que desafiaba toda explicación racional. No parecía un encuentro entre desconocidas, sino un reencuentro entre personas que se conocían íntimamente. «Dona Francisca», intervino respetuosamente Roberto, «¿usted realmente conoció a una niña llamada Isabel?» Francisca se levantó, secándose las lágrimas que comenzaban a recorrer su rostro marcado por los años. «Isabel era mi nieta. Vivió conmigo desde que nació hasta que partió a los 5 años. Hace 15 años que se fue». «¿Y cómo era?», preguntó Roberto, aunque ya sospechaba la respuesta. «Igualita a esta niña, el mismo rostro, la misma manera de ser, los mismos hábitos. Isabel adoraba ayudarme en el jardín. Siempre pedía pastel de maíz y tenía la costumbre de sentarse en mi regazo mientras yo hacía punto en el porche». Marina tiró de la falda de Francisca, llamando su atención. «Señora Francisca, ¿usted todavía tiene la cajita de madera con mis fotos?» Francisca sintió que sus piernas casi flaqueaban de nuevo. La cajita de madera era un detalle que pocas personas conocían. Guardaba las fotografías de Isabel en una pequeña caja artesanal que había recibido como regalo años atrás, manteniéndola sobre la cómoda del dormitorio, exactamente como Marina había descrito a sus padres. «¿Cómo sabe de la cajita, niña?» «Porque yo veía cuando usted tomaba las fotos y lloraba, y me entristecía porque no sabía cómo hacerla dejar de llorar». En ese momento, apareció un hombre mayor en la casa de al lado, delgado, con una pequeña barriga prominente y un sombrero de paja gastado. Caminaba despacio apoyándose en un bastón, acompañado por un perro pequeño, negro con una mancha blanca en el pecho. «Francisca, ¿qué está pasando aquí?», preguntó el hombre acercándose al portón. Marina lo miró y gritó: «Señor Antonio Iboliña». Al escuchar su nombre, el perro corrió hacia el portón, ladrando alegremente e intentando lamer las manos de Marina a través de la reja. Su comportamiento era inequívoco. Reconocía a la niña. Antonio Ferreira, de 80 años, jubilado y vecino de Francisca desde hace más de 20 años, se detuvo abruptamente al ver a Marina. Sus ojos se abrieron con una expresión de asombro total. «Dios mío, Isabel. No soy más Isabel, señor Antonio. Ahora soy Marina, pero recuerdo todo. Recuerdo cuando me dejaba darle galletas a Boliña». Antonio se acercó lentamente, observando a Marina con la misma intensidad que Francisca había mostrado. «Esta niña es igual a Isabel. No solo el rostro, sino la forma de ser,
la voz, incluso la manera de hablar con Boliña. Roberto comprendió que estaba presenciando algo que trascendía cualquier explicación convencional. Dos personas mayores, sin ningún motivo para participar en un montaje, reconocían en su hija a alguien que había muerto años antes de que Marina naciera. La tarde se transformó en una experiencia que redefiniría por completo la comprensión de Roberto sobre los límites de la realidad. Francisca invitó a la familia a entrar en su casa y cada habitación confirmaba más detalles de las descripciones imposibles de Marina. La niña se movía por la vivienda con la familiaridad de quien ha vivido allí años, señalando cambios en la decoración y preguntando por objetos específicos que efectivamente existían. ¿Dónde está aquel cuadro con los pajaritos que estaba en esta pared?, preguntó Marina, señalando un espacio vacío en la sala. Se rompió durante una mudanza hace 2 años, respondió Francisca con la voz todavía temblorosa por la emoción. Isabel siempre decía que los pajaritos del cuadro cantaban para ella cuando estaba triste. En la cocina, Marina abrió automáticamente el armario correcto buscando vasos, como si fuera una rutina automatizada. Sabía dónde estaban los utensilios, conocía la ubicación de cada electrodoméstico e incluso mencionó una grieta específica en la pared detrás de la estufa, parcialmente cubierta por un azulejo decorativo. El momento más impactante llegó cuando Francisca, con manos temblorosas, trajo la famosa cajita de madera del dormitorio. Era una pequeña caja artesanal decorada con flores, exactamente como Marina había descrito. Dentro, docenas de fotografías de Isabel a diferentes edades, desde bebé hasta poco antes de su muerte. Cuando Francisca abrió la caja, Marina se acercó y comenzó a narrar las historias detrás de cada foto, como si estuviera hojeando un álbum de memorias personales, reviviendo cada momento con una claridad sobrecogedora. Esta fue en mi cumpleaños de 3 años, decía, señalando una imagen donde Isabel aparecía sonriendo junto a un pastel casero. Y esta otra fue cuando el abuelo Juan me enseñó a plantar las rosas rojas. Roberto fotografió discretamente algunas de las imágenes con su celular, planeando posteriormente verificar las fechas y compararlas con la cronología de la vida de Marina. Las fotografías más recientes de Isabel eran de 2008, el año de su muerte. Marina había nacido en 2019, 11 años después. Antonio, que había acompañado toda la reunión, confirmó de manera independiente muchos de los detalles mencionados. Recordaba la rutina de Isabel, sus juegos favoritos y su personalidad extrovertida y cariñosa. Según él, la semejanza entre Marina e Isabel trascendía lo físico, se extendía a gestos, preferencias e incluso al vocabulario específico. Isabel solía decir igualito para todo, exactamente como hacía esta niña, y siempre pedía ayudar a los adultos, incluso cuando era demasiado pequeña para hacerlo de verdad. A medida que avanzaba la tarde, Roberto se sentía cada vez más convencido de que estaba presenciando algo científicamente inexplicable. No se trataba de coincidencias ni de recuerdos construidos. Marina demostraba un conocimiento íntimo sobre personas, lugares y eventos de los que nunca podría haber oído hablar. El clímax emocional ocurrió cuando Marina pidió visitar el jardín. Caminó directamente hacia un cantero específico al fondo, se arrodilló y comenzó a cavar la tierra con las manos. A pocos centímetros de la superficie encontró una pequeña muñeca de plástico, sucia y descolorida por el tiempo. «¡Mi muñeca!», exclamó, limpiando el juguete con cariño. «La enterré aquí para que nadie la encontrara». Francisca comenzó a llorar abiertamente. Isabel enterró esta muñeca una semana antes de enfermarse gravemente. Dijo que la desenterraría cuando se sintiera mejor. Nunca más pudimos encontrarla. Marina abrazó a Francisca con la naturalidad de una nieta que se reencuentra con su abuela tras una larga ausencia. «No llores, señora Francisca. Estoy bien ahora. Tengo una nueva familia que me cuida muy bien.
Y el abuelo Juan está cuidando de Isabel allá en el cielo, como usted siempre dijo que sucede con las personas buenas. La despedida estuvo cargada de emociones complejas. Marina parecía comprender instintivamente que aquel era un encuentro único, una oportunidad para traer paz tanto a Francisca como a las memorias que cargaba. Tomó las manos de la anciana y dijo con una madurez impresionante: «Ahora ya sabe que estoy bien, ¿verdad? Y cuando sienta nostalgia, puede mirar las fotos y recordar que siempre la voy a amar». Durante el regreso a casa, Marina se durmió en el asiento trasero del coche, sosteniendo firmemente la muñeca que había desenterrado. Roberto condujo en silencio, procesando todo lo que había presenciado. Carla, que se había quedado en casa cuidando del hijo menor, escuchó el relato completo con una mezcla de asombro y aceptación. En las semanas siguientes, Marina gradualmente dejó de mencionar su otra vida con la frecuencia anterior. Era como si el reencuentro con Francisca y la recuperación de la muñeca hubieran proporcionado el cierre emocional que inconscientemente buscaba. Sus noches se volvieron más tranquilas y comenzó a invertir más energía en crear recuerdos con su familia actual. Roberto nunca pudo explicar racionalmente lo que había presenciado. Investigó extensamente sobre reencarnación, recuerdos de vidas pasadas en niños y estudios científicos sobre la conciencia después de la muerte. Encontró casos similares documentados alrededor del mundo, pero ninguna explicación definitiva que satisfaciera por completo su mente analítica. Lo que permaneció incuestionable fue el impacto transformador de la experiencia. Marina había demostrado conocimientos imposibles sobre personas y eventos ocurridos años antes de su nacimiento. 2 personas mayores, sin conexión previa con la familia Silva, habían reconocido en una niña de 4 años a alguien que había muerto más de una década antes. Francisca mantuvo contacto ocasional con la familia, enviando tarjetas de cumpleaños a Marina y recibiendo visitas esporádicas. Para ella, Marina representaba un regalo inexplicable, la oportunidad de reconectar con un amor interrumpido por una despedida prematura. La historia de Marina plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la continuidad de la identidad, más allá de los límites convencionales de la vida y la muerte. En un mundo cada vez más dominado por la ciencia materialista, casos como este desafían nuestras nociones básicas sobre lo que constituye la realidad humana. Algunas experiencias trascienden los límites del conocimiento actual, obligándonos a considerar posibilidades que nuestra cultura científica aún no puede explicar por completo. El caso de Marina permanece como un recordatorio de que hay aspectos de la existencia humana que continúan envueltos en misterio, esperando descubrimientos futuros que puedan iluminar los enigmas más profundos de la conciencia.